común. Todo en 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 común. Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Hola, buen día. Bienvenido al programa Todo en Común, un espacio de diálogo y compartir ciudadano. En el Perú hay una movida que afecta a todo el mundo, donde la política, el tema de corrupción, el tema de la política que se ventila también dentro del marco del Poder Judicial, en el Congreso, es decir, siempre da que opinar, porque de hecho también hay una especie de busca de claridad también de los ciudadanos y las ciudadanas. Cómo entender que autoridades políticas, liderazgos de partidos estén ahora totalmente vinculados a situaciones que lindan ya con lo delincuencial. Entonces, una asociación entre la política y la corrupción, la política y lo delincuencial es un tema, digamos, que habría que escarbar, que había que analizar desde la perspectiva de la ética, ¿no? Bueno, y por ello es que hemos invitado a José Antonio Liza Jaramillo. Él es profesor y también bachiller en Ciencias Políticas, para conversar sobre este tema. José, bienvenido al programa Todo en Común. Gracias por la invitación. Igual un saludo para todos y para todas. José, hagamos un panorama. ¿Cómo ves esta situación ahora en el país a nivel político y digamos que esta ebullición que se está dando, que de hecho nos tiene una situación de zozobra, ¿no? Sí, quizás quiero partir de algunos, para hablar de ética, de algunos principios, ¿no? Básicamente, no tanto desde la ciencia política, sino desde la filosofía política, ¿no? Para que desde ahí quienes de repente tengan la oportunidad de escuchar o ver este programa puedan hacer el análisis, ¿no? Respectivo. Claro, estamos viviendo un tiempo muy delicado y habría que preguntarse cuánta responsabilidad tenemos quienes somos parte de este sistema, ¿no? El sistema político, ¿no? Recordar que estamos en una democracia donde elegimos a las autoridades, a los que ejercen el poder. Y entonces hay mucha responsabilidad de quienes hacemos ese ejercicio del voto, de tener a los personajes, ¿no? Hombres y mujeres que están ahora actuando en la política con, vamos a decir, con muchos hechos desagradables, ¿no? Habría que preguntarse primero cuánta responsabilidad hay de nosotros, y segundo, claro, también no desestimar el hecho de que hay otros poderes fácticos que a veces también nos impulsan, ¿no? Sobre todo si el ciudadano o la ciudadana no está muy informado o no tiene mucho conocimiento y ejerce el voto solamente por hacerlo, es más fácil de que se influencie por estos poderes fácticos que más bien buscan que se coloque personas de este lamentable perfil, ¿no? Sí, José, mira, es posible que se pueda hacer una, digamos, conclusión lógica que persona no informada es una persona, digamos, que puede tener fallas en términos del voto, digamos, ¿no? Y ahí también hay un asunto ético. Pero ahora nos damos cuenta que gente que está muy informada está en fragancia, está en delito, está en problemas éticos. Estamos hablando de estos grandes líderes políticos que de hecho están muy informados, están muy preparados de universidades, están en la cancha política tantos años. Entonces, poco para decir, ¿no? que la responsabilidad no es solamente de la persona no informada, es también de los grandes informados. Es decir, y ahí viene el asunto ético. Claro, la ética tendría que entonces, en este caso, pensarla para la persona que ahora va a participar o está participando como elector, ¿no? No busca participar en política. Segundo, tendríamos que ver cuál es la ética de las personas que están en un cargo público, ¿no? Profesionales o no. ¿Cuál es la ética? ¿Con qué objetivo, con qué fin llegan a ejercer el poder? Y entonces lo tercero tendría que
desde esas dos visiones habría que redefinir otra vez qué es la política, ¿no? Porque los honestos no quieren entrar en política, ¿sí? Porque piensan que la política es esto que vemos, ¿no? Corrupción, encubrimiento de delitos, protestas, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, la gente honesta, que con mucha, pues, o se hace llamar honesta, no quiere participar en la política. Pero si no está muy informado o no tiene con la claridad de lo que es la política, va a seguir cometiendo el error de seguir eligiendo a estos personajes. Y por el otro lado, lo que tú decías, ¿para qué hacemos política? ¿No? ¿Por qué cuando yo llego a un cargo, al ejercicio del poder, me corrompo? ¿No? ¿Por qué aparece la corrupción? Entonces hay que partir de algunas definiciones, ¿no? Algunas definiciones. La política es una actividad, vamos a decir así, que en última instancia busca la vida de la comunidad, ¿sí? Entonces el bien común. Exacto, el bien común, ¿no? Llamado el bien común por muchos teóricos, pero es esa voluntad de vida, ¿no? Que tiene un colectivo, una sociedad, ¿no? Esa sociedad, como quiere vivir, ¿no? Ahora hablamos del buen vivir también, pero quiere vivir en última instancia. Entonces, tiene un poder, ¿sí? Ese poder todavía no está determinado, todavía no está allí latente, ¿no? Como potencia, y ese poder es de la comunidad política, ¿no? Por eso algunos dicen la sede del poder es el pueblo, ¿no? Un concepto de pueblo que se construye después, claro está. Pero primero es esa comunidad, ¿no? Que quiere vivir, ¿no? Esta comunidad con voluntad de vida se crea entonces instituciones para poder lograr esos objetivos, ¿no? Y las instituciones pueden ser el sistema democrático, ¿no? Elecciones, un parlamento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces ahí va a colocar, ahí va a aparecer como otra institución la democracia representativa, ¿no? O sea, no pueden deliberar pues 30 millones, sería difícil, y tampoco pueden gobernar 30 millones. Entonces esta comunidad tiene que elegir, exactamente, ¿no? Tiene que poner como representante a una persona, y ahí viene la palabra autoridad, ¿no? Autoridad o potestad, ¿no? Potestad. Sí. Sí. José, pero sabes, me parece ahí que habría que, no sé si profundizar un poquito más en el comportamiento ético ciudadano en general, porque también la política lo estamos viendo ahorita desde lo que hacen la política, digamos, oficial, claro, ¿no? Y se trata pues de que en la ética hay, digamos, valores que están en juego. Sí. ¿De acuerdo? Hay una manera de entender la ciudadanía y de comportarse como tal, ¿no? Porque si no, casi como que estaríamos un poco diciendo algo así como que no tenemos, bueno, y de hecho se reconoce que no hay una ciudadanía, digamos, formada en el Perú fuerte, es una ciudadanía reciente, ¿no? Y mucho menos, digamos, con menos práctica democrática. Entonces, como que las condiciones aún no están tan, ¿no? Por eso es importante lo que tú hablas de la información. Claro. Pero también la otra cosa, hermano, tiene que ver con el asunto de los valores en sí, ¿no? Que se pongan en ejercicio. Exacto, ¿no? Para cerrar la idea que estaba diciendo, entonces la corrupción aparece cuando la persona que está en el ejercicio del poder se cree él que es la sede del poder, ¿no? O sea, olvida que en este caso fue puesto. Hay un soporte, ¿no? Digamos, hay una referencia. Entonces, ahí nace la corrupción, ¿no? La corrupción no necesariamente es robar o aprovechar, ¿no? O tener algún recurso extra o favorecer a un tercero, sino que la corrupción aparece cuando cualquiera de nosotros que tiene un cargo nos creemos entonces que somos la sede de ese poder que se nos ha dado, ¿no? Y ahí todos los demás delitos son posibles, ¿no? El abuso del poder, la corrupción, el acoso, etcétera, etcétera. Ahora, en parte de la ciudadanía, ¿no? También la ciudadanía ha sido mayormente informada por el tema siguiente, ¿no? Muchos dicen que la política es un mundo aparte, que no necesariamente ahí entra el tema de la ética, ¿no? Y eso lo enseñan hasta en las universidades. Claro. Ahí viene ese es otro problema, ¿no?
porque la ética en realidad es el campo de todos los campos, ¿no? Siendo la política, la economía, el deporte, qué sé yo, las relaciones amorosas, etcétera, diversos campos, ¿no?, de la vida humana o la vida social, ¿sí? Y la ética es un campo que debería ser transversal. Exactamente, ¿no? Que es transversal en realidad, la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Es transversal desde el momento en que uno dice, por ejemplo, ¿no?, la política no tiene su código de... No, la ética no es muy importante, no solo lo dicen desde Maquiavelo, ¿no? No sé cuántos años, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, dicen, sí, permitimos que haya, ¿no?, en la tolerancia, permitimos que haya otro tipo de pensamiento, ¿verdad?, para que cubra de pronto un vacío, como un otro que siempre tiene que haber, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, muy bien, a ese otro, para que no haya más oposición, hay que eliminarlo, ¿no? Ponemos una pistola en la cabeza y lo matamos. Y alguien me va a decir, no, pero ¿cómo usted va a hacer eso, no? Ahí está la ética, pues, ¿no? O sea, la ética te da principios normativos en el campo de la política, que sería, por ejemplo, ese no matarás, ¿no? Sería también decir, no calles la opinión o el voto del otro, ¿no? Claro. ¿No? Se transformaría en el campo político así, ¿no? Ese principio, ¿no? Entonces, la ética sí tiene que ver. Lo que pasa es que la gente no lo ve, ¿no? No lo ve así porque se ha enseñado que la política es un mundo aparte, donde yo entro ahí y me muevo tal como me toca en la orquesta, ¿no? Y ahí me tengo que mover, ¿no? Claro. Si más o menos recogemos, José, en sencillo, digamos, que la corrupción nace desde que alguien se considera que tiene el poder y absoluto, exacto. ¿no? Así es. Entonces, claro, de ese sentido tiene mucho que ver el tema de la gente que lo sostiene o que vota eso. Pero no solamente el que vota, sino también, digamos, lo lamentable es que transfiere y casi como que se enajena de su poder, ¿no? Y creo que ahí hay un tema de la ciudadanía, digamos, de no reconocerse empoderado. Exacto. Y por lo tanto permite eso, ¿no? Una falta de cultura democrática, la mayor parte de peruanos y peruanos siempre está esperando el Mesías, ¿no? ¿No? Llámese un caudillo, ¿no? Que solucione los problemas. Entonces no importa y si ese caudillo pues sale mal, bueno, lo sacan, ¿no? Pero van a poner a otro. Es el tema, ¿no? Van a poner a otro, ¿no? Si ese otro roba o desaparece personas, etcétera, pero si dejó un legado, bueno, no importa, ¿no? Porque al final nos sacó de tal problema, ¿no? Ese es el tema que hay en el Perú. En el Perú no vamos a ponerle nombre a los caudillos, lo que saben de historia sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Pero estamos en eso, ¿no? De buscar a alguien que solucione las cosas. Entonces le damos los plenos poderes. Claro. Es así, ¿no? Es como cuando Torretá le llama a Bolívar, ¿no? Porque el propio Congreso y los presidentes que estaban ahí no podían arreglar el tema de la resistencia española en la sierra. Entonces, venga Bolívar para acá y ayúdenos. Y Bolívar, ¿qué le dice? Deme todos los poderes. ¿Qué hizo el Congreso? Claro. Sí, señor, ¿no? Tenga usted todos los poderes y se proclamó dictador del Perú, ¿no? Y ese es un arrastre de la vida republicana que seguimos llevando, ¿no? Claro. Estamos esperando al dictador, hay que decirlo así, bueno, en palabra más suave, el caudillo, ¿no? El Mesías, que arregle las cosas, y si tiene que hacer, ir más allá de la ética para hacerlo, pues que lo haga con tal de que esto se arregle, ¿no? Sí. ¿El dinero rompe toda ética? Bueno, porque eso es lo que sale ahora, ¿no? Claro, la corrupción más vista en este momento es el de las coimas, ajá, ¿no? El favorecimiento a una empresa que compra políticos, etcétera, etcétera. Es ahorita lo visible, ¿no? ¿No? Por eso trataba yo de tratar de ir un poquito más profundo. Claro. Porque el poder no es solamente el quien tiene el dinero, el poder es quien tiene la capacidad de decidir, más allá del dinero, ¿no? Claro. Exacto. Es cierto que en esta coyuntura, en este momento, digamos, el campo económico condiciona, vamos a decir, todos los demás campos, ¿no? Y aún el campo político, ¿no? No quiero decir determina porque hay que irnos
cierto determinismo, ¿no? Pero sí condiciona. Entonces, obviamente, el que tiene el poder económico va a querer que gobierne a alguien que esté según sus intereses, ¿no? Y esto se ve no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial se ve esto. Porque, de hecho, lo escandaloso de ahora llama la atención es la búsqueda de construcción de un sistema que copie el Estado y que tenga gobiernos sucesivos que controle todo el país, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, ese es algo que viene por causa de un sistema, ¿no? De un modelo, vamos a decir así, político-económico que es el neoliberalismo, ¿no? ¿No? Es, claro, reducir el Estado en su mínima expresión, ¿no? Y cuando se privatiza todo, ¿no? Se reduce el Estado a su mínima expresión, el único poder tangible que queda es el del dinero, ¿no? Entonces, lo único que buscan las corporaciones o los dueños de ese dinero mundial es que los que gobiernan, como la política se ha reducido a una cosa mínima que es solamente administrar y gestionar, entonces el gobernante tiene que ser alguien que obedezca el dictado de esa corporación, ¿no? Si se pone en contra, entonces se le saca de cualquier manera, ¿no? Sí, ¿no? O se le compra, pues, ¿no? Se le compra, como hemos visto en estos casos, ¿no? Se compra su conciencia, se compra para que favorezcas a mi empresa, favorezcas a tal corporación, etcétera, etcétera. José, una de las cosas que tú hablabas, que uno de los grandes problemas es la desinformación, ¿no? Tú sabes que este programa tiene un público también juvenil y a ellos son a quienes queremos llegar, ¿no? Y si es un problema de información o desinformación o de poca información, entonces muchas de las juventudes, que es la mayoría en el país, estaría en desventaja. Y no soy de las juventudes, sino en los próximos años, si es que no hay un trabajo de empoderamiento con información para las juventudes, es decir, ¿de qué esperamos en el país, no? Sí, pues, claro, ahora dice, estamos en el mundo de la información, ¿no? No, pero ¿qué información? Pero ¿qué tipo de información? Claro. ¿no? A eso quería llegar, ¿no? Los jóvenes están consumiendo bastante información en las redes sociales, ¿no? Pero muchas de estas informaciones más bien son malinformaciones, por no decir desinformaciones, ¿no? Malinformaciones, ¿no? O informaciones orientadas, ¿no? Orientadas a, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo este tema que también está muy de moda acá en el Perú, el tema de estos movimientos antigénero, ¿no? Y todo esto también que en América Latina o en el mundo se está poniendo, ¿no? Esta conformación de políticos como Trump, Bolsonaro, Macri, etcétera, etcétera, es también producto de esta información orientada, ¿no? Esta información orientada ¿hacia qué? Hacia un nuevo, yo le llamaría un nuevo totalitarismo, ¿no? Que están haciendo y muchos jóvenes están adoptando esos discursos, ¿no? Discursos antigénero, discursos hispanistas, ¿no? Discursos neonazis, machistas, ¿no? ¿Por qué están teniendo cabida en los jóvenes? Hay que preguntarse eso, ¿no? Ahí hay una advertencia que hay que hacer, ¿no? Porque, claro, muchos dicen esto, están reaccionando justamente contra toda esta oleada de corrección política que ha aparecido, ¿no? Y hay gente que puede estar harta de eso, ¿no? Entonces se está yendo a discursos muy extremos, ¿no? Claro. Como ocurrió de repente en la década del 60, del 70, ¿no? Hubo una izquierda que se radicaliza, ¿no? Crea guerrillas, ¿no? Claro. Porque quizás también los interlocutores de ese pensamiento fueron personas que malinterpretaron, ¿no? ¿no? El estalinismo, el maoísmo, por ejemplo, ¿no? Era una izquierda totalitaria, ¿no? ¿no? Y que en el Perú, ¿qué engendró ese tipo de pensamiento? Un Aymar Guzmán, por ejemplo, ¿no? Que ya sabemos que fue Aymar Guzmán, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado que de parte de la derecha también vaya a salir un proyecto de este tipo totalitario, ¿no? A partir de estos discursos, ¿no? Antigénero, machista, ¿no? Vamos a decir supremacista, ¿no? Que uno sigue en redes sociales ve, ¿no? Ve jóvenes hablando de
elogiando el reino que fue de España, ¿no? ¿no? Discursos que de repente parecían haber sido superados, ¿no? Criticando al indigenismo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos le ponen el rótulo de marxistas, ¿no? Como son marxistas, entonces hay que combatirlos, ¿no? Pero no combatirlos en diálogo, o en democracia o en debate, sino, si es posible aniquilarlos, hay que aniquilarlos, ¿no? Entonces no estamos lejos de que haya un Abimael Guzmán, pero de derecha, ¿no? Bueno, y sería terrible, esperemos que no. Bueno, hay que hacer algo al respecto. Y justamente sobre eso te quería preguntar, José, ¿qué hacer? Es decir, ¿cómo seguir enraizando, haciendo carne, haciendo que se haga día a día, no el tema, sino que sería esta necesidad de la ética para convivir mejor? Hay que entender que la ética es importante para la convivencia humana, ¿no? Que finalmente no somos solos, ¿no? Siempre el ser humano es comunidad, ¿no? Entonces de ahí hay que, de taquitos, quitar el individualismo, ¿no? Somos comunidad y como comunidad tenemos una particularidad, ¿no? El ser humano es el único ser que tiene conciencia, o sea, que sabe que está vivo, ¿no? Sabe que está vivo, ¿no? Y la ética es saber que yo sé que estoy vivo, ¿no? ¿No? Y esa ética, entonces, se tiene que enseñar de otras maneras, ¿no? Lo han entendido algunos como ser avivados. Claro, esa es una, ¿no? O si no, lo que más se enseña en las escuelas es la ética de los valores, ¿no? Así es. Responsabilidad, solidaridad. Pero, ¿cuál es la...? Yo diría que habría que ir más allá de esa ética de los valores, ¿no? Más allá de la ética de los valores, que a la larga se terminan rompiendo porque el mundo es pragmático, ¿no? Entonces yo uso lo que me sirve, ¿no? ¿Sí? Y si me sirve ahora matar a mi adversario, pues lo voy a hacer. Si me sirve ahora agarrarme este dinero que me ofrece tal empresa, pues lo voy a hacer, ¿no? Si me sirve ahora aprovechar mi cargo para favorecer a un tercero, entonces lo voy a hacer, ¿no? Y ya olvidé toda esa ética de los valores que me enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces ahí yo también hago una crítica a esa ética de los valores, hay que ir a una ética que hable de la vida misma, ¿no? Alguien decía que muchos han quedado en los principios, pero nunca lo hacen finales cuando justamente aparece lo pragmático, ¿no? Claro, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se enseña en la ética qué cosa es praxis, ¿no? Como relación práctica persona a persona, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, los valores se quedan ahí en la nube, ¿no? Solidaridad, ¿sí? ¿No? Entonces, en Navidad hago mi campaña de solidaridad, ¿no? Pero de enero a noviembre, a veces hasta maldigo a esos pobres, ¿no? Claro. Con el final soy solidario, ¿no? Que llevo ropa de repente para un lugar que está con un problema de friaje en marzo y abril, pero el resto del año los acuso de revoltosos, ¿no? De que ellos son los que atrasan el país, ¿no? Entonces, la ética de los valores debe pasar a una ética de la vida, ¿no? La ética de la vida, ¿no? Que para los cristianos, para las cristianas está en el Evangelio, ¿no? Claro. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, ¿no? Esa es una ética de la vida. ¿Por qué? Porque estoy cubriendo necesidades vitales como comer, ¿no? Beber, ¿no? Abrigo, etcétera, ¿no? No es el fin como ahora está planteando esta economía actual, ¿no? Que es elevar la tasa de crecimiento, ¿no? ¿No? Sino es dar de comer, ¿no? Que no es lo mismo que decir crecimiento de PBI, ¿no? Para decir que somos el mejor país, ¿no? ¿Verdad? Sino es dar de comer, ¿no? Un país que da de comer creo yo que vale más, ¿no? Que un país que dice estoy creciendo 5%, 6%, o soy el milagro, ¿no? De Sudamérica, etcétera, etcétera. Bien, José, tal vez quieras darle algunas últimas palabras sobre tu punto de vista sobre la ética y la política y bueno, ahí para ir cerrando ya la conversación. Sí, quizá desde la academia tendríamos que volver a insertar el tema de la ética, ¿no? Cuando querramos hacer formación política o querramos hablar de política en nuestros espacios, en este caso en la escuela o en la iglesia, ¿no? Pero también en la universidad, ¿no? En las facultades, ¿no? O en las escuelas de ciencia política que hay en algunas universidades del Perú, tiene que retomarse el tema de la ética, pero ¿desde qué ética, no? También hay diversos tipos de ética. Y quizá de los espacios que tenemos
quienes queremos construir ciudadanía, ¿no? Como Audiovisuales del Perú y otras instituciones o personajes que buscan hacerlo, tendremos que hacer ese empate, ¿no? De la ética y la política para que haya más jóvenes y personas en general que, vamos a decirlo, que puedan tener no solamente más información, sino que puedan tener principios normativos para su actuar político, ¿no? Formación. Así sea solamente un votante, ¿no? Ese votante, si tiene una ética o sabe al menos lo que es cómo funciona la ética dentro del campo político, sabrá al menos dar su voto, ¿no? No quiere decir que no se equivoque, ¿no? Porque es de humanos errar, pero al menos sabrá con conciencia que lo está haciendo, ¿no? Bien. José, gracias por estar acá. Gracias. Bien, gracias. Bien, estamos concluyendo el programa el día de hoy. Siempre recuerden, martes 11 de la mañana tenemos un programa que toca temas que están en la línea de el buen vivir, en la línea del fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia. Que todo les vaya bonito, decidan ser felices. Chaucito. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.